Santos Antonino Fantozatti, José María Gambaro y Cecilio Giacomantonio de Fossa, mártires de Hunan Meridional. Antonio Fantozatti, obispo, y los sacerdotes José María Gambaro y Cecilio Giacomantonio de Fossa son otros 3 mártires que fueron víctimas de los chinos durante la rebelión de los Bóxers en el año 1900. En total fueron 30 cristianos franciscanos los que perecieron en esos días. En total fueron 120 mártires cristianos entre 1648 y 1930 los que fueron canonizados en el año 2000. Antonio Fantozatti nació en Santa Maria in Valle en Trevi, provincia de Perusa, Italia, el 16 de octubre del año 1842. De constitución débil, parecía que sería un gallardo y pacífico campesino, pero fue admitido en la Orden de los Hermanos Menores, ordenado sacerdote a los 23 años de edad y partió para la capital de Upe en China, sede del vicariato y residencia principal de la misión, a donde llegó el 15 de diciembre de 1867. De sus 33 años de apostolado en China, los primeros 7 años fueron los más serenos entre aquellas heroicas cristiandades y pudo dedicarse al estudio de la lengua hasta hablarla naturalmente como un chino y ser llamado el maestro europeo. Pasó luego a Lao Ho-Kou, centro fluvial de primera importancia, donde por 18 años ejerció el ministerio con tacto, prudencia y singular penetración de la mentalidad china. Fue administrador apostólico del Alto Upé cuando la carestía y la peste desolaron a China. En 1878 fundó un orfanato para los niños abandonados y organizó la distribución de numerosas ayudas provenientes de Europa. Luego fue vicario general del obispo Bansi y colaboró en la construcción del gran templo de 3 naves de estilo románico del Sagrado Corazón. En 1888 regresó por un tiempo a su país natal. Al volver a China, fue nombrado obispo titular de Adana y vicario apostólico del Hunan Meridional. Sus últimos años estuvieron plagados de persecuciones, pero las adversidades no apagaron su celo. En la feroz persecución de los Bóxers, pereciendo en solo Shanxi y en Hunan más de 20.000 cristianos, precedido en el Hunan por el padre Cecilio Giacomantonio, muerto el 4 de julio, San Antonino acudió junto con el padre José María Gambaro al lugar del peligro, a donde llegaron el 7 del mismo mes. Reconocidos, fueron asediados por los revoltosos con una granizada de piedras y objetos pesados que les causaron su cruel muerte. El martirio del obispo se prolongó por más de 2 horas entre atroces tormentos hasta que un pagano, viéndolo todavía vivo, lo atravesó con un largo palo de bambú con una aguda punta de hierro, traspasándolo de un lado a otro. Los 2 cadáveres, arrojados primero al río, fueron luego recogidos para ser quemados y sus cenizas dispersadas en el agua o arrojadas al viento a fin de que no se honrara su sepultura. Algunos testigos vieron en el lugar del suplicio 2 ángeles elevarse al cielo mientras numerosos paganos que habían asistido a la escena exclamaban: «Estos misioneros eran en verdad hombres justos». El santo obispo tenía 58 años. San Cecilio Giacomantonio de Fossa. Ángel nació en Fossa, Abruzzo, provincia de Aquila, el 30 de agosto del año 1873. Ya desde que era joven se iba con frecuencia al solitario convento de Ocre, donde reposan los restos del beato Bernardino de Fossa y del beato Timoteo de Monticchio. Orando ante aquellas urnas sintió germinar en su corazón la vocación religiosa y la idea de la vida franciscana. El 21 de noviembre de 1891 fue recibido en la Orden de los Hermanos Menores, vistiendo el hábito franciscano con el nombre de Cecilio, en memoria de un joven mártir. Después de la profesión religiosa, en varios conventos completó sus estudios y fue ordenado sacerdote. Por algún tiempo ejerció el ministerio de la predicación. Luego fue enviado a Roma como candidato a las misiones. Después de que completó su formación misionera, junto con 2 cohermanos partió a China, en donde le esperaba su santo martirio. Al llegar, fue acogido con inmensa alegría por el vicario apostólico, el obispo Antonino Fantozatti. A pesar del ambiente de persecución, en él persistía siempre el gran deseo de predicar, de convertir y de bautizar en el nombre del Señor el mayor número posible. Para esto aprendió bien la lengua china y su apostolado se vio colmado de satisfacciones. En una carta a sus padres, poco antes del martirio, describe su alegría de encontrarse en la China y pide oraciones por la conversión de muchos infieles. Luego añade:
Procuremos hacernos santos. Si alcanzamos esta gracia, podremos cantar en el cielo el eterno aleluya. El 4 de julio del año 1900, la misión donde él se encontraba fue invadido por los Boxers. El padre Cecidio corrió a la capilla a consumir el Santísimo Sacramento y luego se enfrentó a la rabia de sus perseguidores. Fue asesinado a golpes de lanza y bastonazos. Tenía solamente 27 años y fue así el primer mártir en la persecución de los Boxers del año 1900. San José María Gambaro. Bernardo Gambaro nació en Galiate, provincia de Novara, el 7 de agosto del año 1869. Cuando tenía 13 años entró en el colegio seráfico y el 20 de septiembre de 1886 recibió el hábito religioso de los hermanos menores bajo el nombre de José María. Activo y circunspecto, entusiasta y prudente, fue estimado y apreciado por los superiores, que lo escogieron desde clérigo teólogo como asistente de los hermanos jóvenes de Ornavaso. Fue una de las mejores elecciones, pues su natural perspicacia, unida a una ejemplaridad y afabilidad que conquistaba, produjo fructuosos resultados en aquellos jóvenes que se preparaban al sacerdocio y a la vida religiosa franciscana. El 13 de marzo del año 1892 fue ordenado sacerdote y también fue nombrado rector del colegio de Ornavaso. Pero un año después, según su deseo, se le permitió ir como misionero, abandonó a Italia en 1896 y al llegar a China fue destinado a Hunan Meridional. Esta nueva experiencia se le manifestó de inmediato a su áspera dificultad. Los usos y costumbres tan diversas no fueron tan difíciles de asimilar como la lengua. El vicario apostólico Fantozatti, considerando las óptimas cualidades de Gambaro, lo destinó al seminario de Shefantan. Los 3 jóvenes seminaristas estaban entusiasmados con él, lo admiraban y lo seguían. Por 3 años fue rector y profesor. Luego, al faltar el misionero en la importante cristiandad de Zhengzhou, José María fue encargado de sustituirlo. Supo hacer frente a la vida misionera activa y sus inevitables pruebas con serena fortaleza y con absoluto abandono en las manos del Señor. En Pentecostés de 1900 fue llamado a Leiyang por Monseñor Fantozatti. Terminó el trabajo después de pocos días. Ambos se dirigieron a San Mutchao para reconstruir la capilla destruida por los paganos. En esta localidad se abatió sobre ellos la persecución. Estalló de improviso el 4 de julio de 1900 en la ciudad de Hengchenfu, residencia del vicario apostólico. Apenas llegaron las primeras tristes noticias, ambos se apresuraron a regresar a la sede. En vano los cristianos insistieron para que buscaran un refugio seguro. Ambos declararon abiertamente que, a cualquier costo, su puesto era junto a las ovejas en peligro. Se embarcaron hacia Hengchenfu. El viaje duró 3 días, pero su presencia ya había sido advertida y fueron esperados por una turba fanática y enfurecida. Al bajar a la orilla fueron inmediatamente rodeados y asesinados a golpes de bastón y de lanzas. Alguien de la turba mencionó que el padre José María, ya agonizante, tuvo la fuerza de pronunciar sus últimas palabras sobre la tierra: Jesús, ten piedad y sálvanos. Esto ocurrió el 7 de julio del año 1900. José María tenía 31 años de edad, 14 de religioso, 8 de sacerdocio y 4 de vida misionera. Oremos. Oh Dios, que en tu infinita misericordia has coronado con la palma del martirio a los santos mártires Antonio Fantozatti, José María Gambaro y Cecidio Giancomo Antonio de Fossa, por su valiente testimonio de fe y amor a ti, te pedimos que, por su intercesión, fortalezcas a todos los cristianos perseguidos y oprimidos por su fe en diferentes partes del mundo. Concede a aquellos que sufren por su fidelidad a Cristo la fortaleza para resistir, la esperanza para perseverar y la gracia para perdonar a sus perseguidores. Que los santos mártires Antonino Fantozatti, José María Gambaro y Cecidio Giancomo Antonio de Fossa sean modelos de inspiración para nosotros, para seguir a Cristo en el camino del sacrificio y la entrega total. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santos mártires de Hunan Meridional, rueguen por nosotros.